En esta ocasión, hermanos, quiero hablarles pues de esa idea de Cristo como el siervo. Él es el siervo perfecto. Anunciado desde el Antiguo Testamento, Isaías lo presenta como un siervo. Y parece extraño que la persona más grande que haya vivido o haya pisado esta tierra sea caracterizado por la palabra siervo. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a esta tierra, y cuando él viene a esta tierra, dice él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A él lo caracteriza la palabra siervo. El creador de todo, el creador de todo es el siervo por excelencia. Dios nos enseña de muchas maneras en cuanto a las características del siervo perfecto que es Cristo Jesús. Incluso lo hace a través de sombras y figuras en el Antiguo Testamento, pero también lo hace a través de la vida de algunos santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Moisés se dice en Hebreos capítulo 3, verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. En ese aspecto, Moisés refleja un aspecto del carácter de Cristo como siervo, su fidelidad. Pero aún más importantes que los personajes del Antiguo Testamento que prefiguraron al siervo por excelencia fueron las profecías directas. Y entre los profetas que hablaron de Jesús como el siervo, ninguno supera a Isaías. El enfoque que vamos a tener entonces en estos días está asociado al libro del profeta Isaías. Hay algo curioso. Isaías tiene 66 capítulos. Voy a hacer una asociación para que nos quede una idea completa de lo que nosotros vamos a estudiar. Isaías tiene 66 capítulos. Nuestra Biblia se compone por 66 libros. Isaías tiene dos divisiones naturales. Nuestra Biblia también tiene dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. En Isaías, los primeros 39 capítulos forman la primera división. Y esa división de Isaías habla en contra del pecado, denuncias y castigo. La primera división. La segunda división de nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, desde Mateo a Apocalipsis, son 27 libros. Igual, en el libro de Isaías, del capítulo 40 al 66, también es la otra sección. Y esa sección tiene como principal protagonista al Señor Jesús como siervo, quien trae salvación. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús como ese gran protagonista de la escena, obviamente de toda la escritura, pero ya aquí lo vemos en acción, y es él, el siervo, quien trae la salvación. Es por esa razón que en esa sección de Isaías, de esos 27 capítulos finales, desde el 40 al 66, no es de extrañarse que esos capítulos sean más citados en el Nuevo Testamento que cualquier otra sección del libro. Es más, el mismo Señor Jesús, él lo citó diciendo en Juan capítulo 12, verso 38, dice él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Se refería a Isaías 53. Luego agrega, porque por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y concluye diciendo en el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué fue lo que vio Isaías en sí? ¿Qué gloria fue la que vio Isaías? Estamos hablando de Cristo, que él es el rey. Isaías lo vio en la gloria del rey. Pero Isaías va más allá, porque Isaías lo está contemplando en la gloria del siervo por excelencia. El papel de Cristo como siervo es de suma importancia en el mensaje profético de Isaías. Entonces, hermanos,
Dios desea que nosotros estudiemos a Cristo como el siervo por excelencia, y no solo que lo estudiemos, sino que imitemos su forma de vida, su carácter, su manera de actuar. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Existen 4 pasajes en esta sección de Isaías, del capítulo 40 al 66, 4 pasajes que están asociados con el siervo. Isaías 42, que habla del carácter del siervo. Isaías 49, que describe la misión del siervo. Isaías 50, que habla de la disciplina del siervo. Isaías 52, versículo 13 en adelante, hasta el 53, verso 12, que es el que vamos a estudiar, que nos habla acerca del sufrimiento del siervo. En los sufrimientos del siervo, vamos a nosotros a hacer hincapié. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 13. Dice así. Leemos los primeros 3 versos, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando nosotros leemos el texto en el verso 13, inmediatamente detectamos que el poema tiene algo, el corazón del poema o la esencia o el centro de todo este pasaje está enfocado en el siervo. Obsérvelo, dice: he aquí que mi siervo, es Jehová quien habla, es Jehová quien presenta a su siervo y lo llama mi siervo. Este pasaje de Isaías, obviamente nosotros por lo general cuando leemos Isaías 53, iniciamos en el verso 1, pero hermanos, en realidad el pasaje completo inicia en el versículo 13 de este capítulo 52. Cuando nosotros queremos tener un estudio o un panorama completo en el estudio bíblico, siempre es importante tomar en cuenta lo que conocemos como el hilo de pensamiento del escritor. En este caso, el escritor emprende el hilo de pensamiento desde el capítulo 52, verso 13. Al leerlo total, tenemos en resumen o tenemos en conclusión 15 versículos. 15 versículos que conforman toda esta sección de el pasaje de los sufrimientos del siervo. Si nosotros observamos bien este pasaje, es como una especie de un poema. Es como un poema dedicado al siervo en sus sufrimientos. Pero este poema fácilmente puede ser reconocido y estructurado a manera que queden agrupadas algunas estrofas del poema. Este poema consta de 5 estrofas. 5 estrofas. Cada estrofa está compuesta por 3 versos. Entonces comenzamos a ordenarlos. Si todo el poema está compuesto por 5 estrofas y cada estrofa está compuesta por 3 versos, la primera estrofa es del verso 13 al verso 15 del capítulo 52. La segunda estrofa inicia en el verso 1 hasta el verso 3 del capítulo 53. La tercera estrofa inicia en el verso 4 y cierra en el verso 6. La cuarta estrofa inicia en el verso 7 y concluye en el verso 9. Y la última estrofa, la quinta estrofa, inicia en el versículo 10 y cierra en el versículo 12. Allí tenemos las 5 estrofas, cada una compuesta por 3 versos. Se los voy a repetir. La primera estrofa está del versículo 13 al 15, versículo 13 al 15 del capítulo 52.
La segunda estrofa, versículo 1 al 3 del capítulo 53. La tercera estrofa, del versículo 4 al 6. La cuarta estrofa, del versículo 7 al 9. Y la quinta estrofa, del verso 10 al 12. Vamos a comenzar a dividirlos y a estudiarlos. En este caso, comenzamos con la primera estrofa del verso 13 al 15. Esa estrofa tiene como la idea principal o central de esos tres versos, la exaltación del siervo. Lo primero que vemos entonces es el siervo exaltado. El siervo exaltado, en los versículos 13 al 15, la primera estrofa, la vamos a resumir de esta manera: el siervo exaltado. Cuando hablamos del siervo exaltado, nos damos cuenta que tanto la primera como la última estrofa van en paralelo, tienen la misma idea de la exaltación del siervo. Los últimos versículos del capítulo 53 con los versículos finales del capítulo 52 tienen una relación. Es como en este caso, la estrofa principal o la primaria, que es con la que inicia, de la exaltación del siervo en Isaías 52, y la de Isaías 53, la última, es como dos montañas. Todo lo demás, las otras tres estrofas restantes, son como un valle. Y esa es la idea que nos presenta acá. Comienza hablando de la exaltación del siervo, luego va al valle de la humillación del siervo y vuelve a concluir con la exaltación del siervo en Isaías 53, versículo 10 al 12. En este pasaje, el siervo exaltado, en el versículo 1, comienza Jehová, el Padre, inicia declarando propiedad suya al siervo. Dice él, mi siervo. El pronombre que usa es un pronombre posesivo. Y dice, mi siervo, no hay otro, y él es el dueño. ¿Cuál es la misión del siervo? La misión del siervo, él tiene una misión principal. Y en Isaías 49 describe cuál es la misión. Y la misión del siervo es traer salvación al mundo entero. Traer salvación al mundo entero. Esa es la misión principal del siervo. Aunque obviamente él también habla de la restauración de la nación de Israel, pero el propósito mayor para el siervo es traer salvación al mundo entero. Pero el siervo iba a cumplir a cabalidad la misión y la iba a cumplir con éxito. Y al cumplirla con éxito y con cabalidad, entonces sería exaltado. Y eso es lo que el texto está anticipando o anunciando. Para expresar mejor esa idea de exaltación, se emplean tres términos en el versículo 12. Hay tres términos que pareciera que son, bueno, sí son sinónimos, obviamente, pero pareciera que están diciendo lo mismo, pero no dicen lo mismo. Cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. Cuando dice el texto, será prosperado, ¿cómo podemos detectar que hay tres, en este caso, términos que van describiendo y agregando algo más al carácter del siervo y a su vida y a su exaltación? Quiero que observe conmigo una palabrita en el verso 13. Y hay una palabra que la va a repetir en tres ocasiones. El verbo será. Dice, he aquí que mi siervo, número 1, será prosperado, coma. 2, será engrandecido y exaltado, coma. Y será puesto muy en alto. 3. Hermanos, en la estructura que tiene el versículo 13, voy a explicar algo, la función que desempeña la conjunción y. Ella nos sirve como un enganche, como un eslabón, como donde se engancha el tren, los vagones del tren.
Entonces, comienza así. He aquí que mi siervo, número 1, será prosperado. Número 2, será engrandecido y exaltado. Este va doble. Y luego dice, y, ahí viene el tercer vagón del tren, y será puesto muy en alto. Al utilizar, esto se conoce como la ley de la repetición. Cuando la Biblia menciona una cosa, es muy importante. Si lo menciona 2 veces, pues es aún más importante. Y si lo menciona 3, definitivamente deténgase que allí hay palabra de Dios para usted. Algo tiene el Señor que enseñarnos allí. Esto se conoce como una línea de sugerencia en el estudio bíblico. Y acá nos está sugiriendo hacer hincapié en estos 3 términos. ¿Qué significa será prosperado? Al parecer, prosperar, ser engrandecido y exaltado, ser puesto muy en alto, al parecer, están diciendo lo mismo o es lo mismo, pero no es así la verdad. Cada una de ellas va superando la anterior, cada una de ellas va más arriba. Esto puede vincularse con la resurrección, con la ascensión y la exaltación o entronización del siervo. Cuando él completa su obra en Filipenses capítulo 2, verso 9, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ser prosperado puede vincularse con la resurrección de Cristo. Engrandecido y exaltado puede vincularse con la ascensión de Cristo. Y cuando dice, y será puesto muy en alto, se puede vincular con la entronización del siervo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que vemos que en el versículo 13 es esa exaltación de él. Es la exaltación de él. Y en esos 3 términos nos queda claramente a nosotros marcado que no hay otro por encima de él. Él es el más grande. ¿Qué concepto nos deja a nosotros el mundo que nos rodea? El mundo que está a nuestro alrededor, el concepto de ellos es, si usted quiere ser el más grande de todos, pues entonces comience a pisotear a unos cuantos para usted ir para arriba. El Señor Jesús nos enseña otro camino. El camino de la grandeza en el reino de los cielos no es hacia arriba, sino hacia abajo en términos de servicio. Hermanos, desear ser grande en el reino de los cielos es el deseo y el anhelo más sano y más puro que puede existir en un siervo del Señor. Ser el más grande en el reino de los cielos. No sé si recuerdan en aquella conversación, cuando van camino a Jerusalén, los discípulos van en conversaciones y todos ellos, la conversación de ellos es, ¿quién de nosotros irá a ser el más grande en el reino? Voy a traducir eso porque muchas veces nosotros no lo entendemos que en el contexto de una monarquía, pero si hablamos en el tiempo en el que estamos, donde se rige por un presidente, la pregunta de ellos es, ¿a quién de nosotros irá a ser el vicepresidente? Esa es la pregunta de ellos. Entonces comienzan, me imagino que iban distribuyéndose en el camino. El ministro de Finanzas, no hay problema, ya sabemos quién irá a ser el ministro de Finanzas. Judas, pues él tiene la bolsa y él hace el defalco que él quiera y nadie se da cuenta. Debería ser el ministro de Finanzas. El ministro de Defensa, pues yo creo que deberíamos dárselo a Pedro, porque él ahora ha comprado una espada y tiene una espada y no tiene miedo en usarla. Ahí está bien, creo que Pedro sería el apropiado. El ministro de Educación, pues creo que deberíamos dejar a Juan, porque él tiene ese tacto para tratar con las personas, niños, jóvenes y personas mayores.
Pero el problema es que todos quieren ser el vicepresidente. ¿Y quién de nosotros irá a ser el vicepresidente? En ese contexto surge algo. Ya también aparece en ese contexto, aparece la madre de Jacobo y Juan diciéndole al Señor, permite que mis dos hijos en tu reino, uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Casi nada estaba pidiendo. Obviamente estaba pidiendo la grandeza del reino. ¿Sabe que el Señor Jesús no se molestó por la solicitud? Ni le reprochó. Simplemente le mostró cuál es el camino de la grandeza. Y le dijo que si ellos estaban dispuestos a beber de la copa que él iba a beber, estaba bien. Hermanos, el Señor habló que para la grandeza del reino hay que abrazar con gratitud el sufrimiento, aceptarlo con gozo. El sufrimiento, hermanos, usted puede recibirlo de dos formas. En el reino de los cielos así se mide la grandeza. Pero usted aquí, ahora, usted puede recibir el sufrimiento de dos formas. Bueno, de tres, pero de dos básicamente en el contexto de aceptarlo. Uno, aceptarlo porque no le queda de otra. Y a eso le llamamos nosotros resignación. Algunos dicen, bueno, ni modo, pues si en esto consiste pues ser creyente, pues está bien, voy a sufrir, pero no es de su agrado. Y está el otro aspecto, que es aceptarlo con gozo. ¿Qué es lo que hace Pablo y Silas cuando han sido encarcelados y azotados, golpeados? Ellos cantan a medianoche y no cantan a medianoche. Me imagino a Pablo diciéndole así, las cante más fuerte para que lo escuchen todos acá, que nosotros los creyentes aún en el sufrimiento nos gusta cantar. No lo hace para que lo miren, hermanos. Lo hace porque está satisfecho y contento. Está agradecido de ser tenido digno de sufrir por causa de Cristo. Y esa es la enorme diferencia. Sufrir por resignación o resignarnos, pues si no nos queda de otra, y aceptar gozosamente la injusticia. Eso es otra cosa muy diferente. Y en ese contexto el Señor les mostró a los suyos que allí es donde se mide la grandeza en el reino. Amados hermanos, lo que aquí el texto nos está anunciando a nosotros es que es la exaltación del siervo, la exaltación de Cristo como siervo se debe a que Él voluntariamente se dio por nosotros, a que Él es el siervo de todos y allí descansa la exaltación de Él. Pero en el versículo siguiente, en el verso 14, va un poco más allá. Y ahora en este versículo nos habla de su humillación y del asombro general de las personas al ver la intensidad de su sufrimiento. Observe cómo dice el verso, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El sufrimiento del siervo es descrito de manera tal que dice el texto que su rostro fue desfigurado hasta el punto de no ser reconocido y su cuerpo tan gravemente deformado que no parecía ser humano. Eso es lo que dice el pasaje. Eso es lo que dice el texto. Hermanos, si esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros, si esto es lo que Él hizo por nosotros, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer por Él? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer por Él? Hermanos, lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarle nuestra vida totalmente a Él y servirle. Lo mínimo. Entonces, en este versículo 14 hace un pequeño resumen
de todo lo que es el sufrimiento del siervo, el sufrimiento de Cristo, en ese versículo 14. ¿Por qué dice el texto? Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, porque la descripción del sufrimiento físico de Cristo es inigualable. Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo como siervo, tenemos que saber que él experimentó un sufrimiento físico y el maltrato físico de él. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo. Cuando hablamos de la naturaleza del siervo, la naturaleza humana, estamos diciendo que él es 100% hombre, semejante a nosotros en todo, excepto sin pecado. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Pero cuando hablamos de su naturaleza humana, es que él, hermanos, él siente, así como usted y yo sentimos cuando nos atravesamos quizá un pie o una mano con un clavo. Así lo sintió él. Él sintió en el dolor de las espinas en su frente. Él sintió el dolor de los golpes que le daban con la caña en su cabeza. Él lo sintió así como usted y yo lo sentiríamos. Cuando él dice, tengo sed, proféticamente dice que su lengua se pegó a su paladar. Dice como un tiesto se secó mi vigor. Hermanos, la agonía de él, en su sufrimiento físico, era sin comparación, sin precedentes. Su rostro fue desfigurado, eso dice el texto, su cuerpo totalmente deformado. Cuenta la escritura o anuncia la escritura del Señor Jesús en el Salmos 22. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Todo la piel o el tejido muscular y todo lo que él tenía, lo que cubre los órganos vitales y los huesos, había sido destrozado. Eso es lo que dice el salmista. Por eso dice ahora él, contar puedo todos mis huesos. Y esto es lo que vemos nosotros aquí en el texto. Pero el verso 15, una vez más, vuelve a hablar de la exaltación del siervo. Así, observe, así como asombró a muchos en el verso 14, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este pasaje anuncia o apunta hacia el reino de 1000 años. Este pasaje apunta hacia la segunda venida de Cristo en gloria. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, se anuncia la venida de él. He aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Qué significa el texto? Hermanos, cuando el Señor Jesús venga en gloria, ese mismo que despreciaron, ese mismo que rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a ese que rechazaron, un día le verán. Hermanos, y el siervo por excelencia trae las marcas en sus manos, en su cuerpo, de que él es el rey, a quien ellos, los judíos, rechazaron. Pero no solamente le verán los judíos, los que le traspasaron obviamente son los de esa misma descendencia, los que le traspasaron, sino también todo ojo le verá. Ahora dice el texto, los reyes, habla de las naciones gentiles y todas las naciones del mundo
y habla de los reyes, de las personas importantes, de los presidentes y personas de alto rango, podemos decir que cerrarán ante la boca en señal de reverencia, respeto y sujeción a su autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Porque Él es el rey. Y dice, y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, cuando el texto habla que así como los judíos se asombraron por su humillación en el Gólgota, que es lo que dice el verso 14, las naciones gentiles se maravillarán también por la gloriosa exaltación del siervo, porque Él es el rey en su segunda venida, cuando Él venga. Sé que le llamamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén montado en un pollino. Sí, es verdad, es la entrada triunfal, pero voy a discrepar un poco con algunos hermanos que quizá piensan que es la entrada triunfal del rey. Para mí la entrada triunfal del rey es la segunda venida de Cristo en gloria, cuando Él venga montado en un caballo blanco, liderando las huestes celestiales. Porque la entrada del rey está en la misma concordancia con la autoridad del rey. Cuando Él entra montado, a Jerusalén en un pollino, esa es la entrada triunfal del rey. Pero del rey siervo, de Cristo como siervo, su entrada triunfal. Y la entrada triunfal del rey en gloria, cuando venga en su segunda venida, montado, liderando las huestes celestiales, montado en un caballo blanco, de acuerdo a Apocalipsis 19. Y eso, a ese evento o a esa escena, se está remontando Isaías aquí en el verso 15, hablando de Él cuando Él venga en gloria. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es una vez más la exaltación del siervo descrita desde la perspectiva de Isaías muchos años antes. Recuerde que todo esto es profecía. Isaías solo lo anunciaba y en efecto se cumplió a cabalidad como él lo había anunciado. Nos detendremos por acá en esta ocasión, hermanos, para luego por la tarde seguir considerando ya la otra estrofa, que sería en Isaías 53, verso 1 al 3. Que el Señor continúe derramando bendiciones a nuestras vidas con su palabra. Amén. Gracias.